El mundo ficticio creado por J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos es famoso por su rica mitología y la profundidad de su historia. Sin embargo, a menudo se pasa por alto la influencia del ocultismo en su obra. A lo largo de los libros, se pueden encontrar varias referencias a prácticas y creencias ocultas como la alquimia, la astrología, la magia y otras disciplinas que se enfocan en lo sobrenatural o en la conexión entre lo físico y lo espiritual. Es importante destacar que el ocultismo se refiere a prácticas y creencias que no son aceptadas por la corriente principal de la sociedad y que pueden incluir tanto la magia como la alquimia, la astrología y otras disciplinas que se enfocan en lo sobrenatural o en la conexión entre lo físico y lo espiritual. Tolkien, quien fue profesor de literatura medieval y antigua en la Universidad de Oxford, estaba muy familiarizado con la literatura y las creencias de la Edad Media, época en la que se escribieron las historias que influenciaron El Señor de los Anillos. En la novela, Gandalf, el mago principal, es visto como un mago poderoso y sabio que utiliza varios hechizos y encantamientos, lo que sugiere una comprensión profunda de la magia. En la Edad Media, los magos a menudo se asociaban con la astrología y otras prácticas ocultas. Además, la presencia de los anillos de poder en la obra de Tolkien es otro ejemplo de ocultismo. Estos anillos tienen un poder mágico que se utiliza tanto para el bien como para el mal, y la idea de que un objeto físico puede tener un poder sobrenatural es una idea común en el ocultismo. El simbolismo y la etimología de los nombres de los personajes principales en El Señor de los Anillos es un aspecto interesante y profundo de la obra de J.R.R. Tolkien. Aquí te presento algunos ejemplos. Frodo Bolsón. El nombre Frodo es una variante del nombre anglosajón Frod, que significa sabio. Tolkien lo eligió como un nombre adecuado para el personaje principal, quien debe enfrentar desafíos y tomar decisiones sabias y valientes a lo largo de la historia. Por otro lado, el apellido Bolsón se refiere a una casa hobbit típica que se construye en una colina con una entrada redonda en el frente. Este detalle arquitectónico simboliza la seguridad y la protección de la casa, lo que refleja la personalidad del personaje, un hobbit casero y protector. Gandalf. El nombre Gandalf proviene de la mitología nórdica, donde es el nombre de un enano. Sin embargo, en El Señor de los Anillos, el personaje de Gandalf es un mago, lo que indica un cambio de significado en el nombre. Además, la raíz Gand significa varita en el antiguo nórdico, lo que se relaciona con el papel que desempeña el personaje como portador de un bastón mágico que le permite lanzar hechizos y conjuros. Eregorn. El nombre Eregorn se compone de dos elementos, Ara, que significa rey en Sindarin, un idioma élfico, y Gorn, que significa trueno en inglés antiguo. De esta manera, el nombre Eregorn se puede traducir como rey del trueno. Este nombre simboliza el papel que desempeña el personaje como un líder fuerte y poderoso, pero también como alguien que lucha por la justicia y la libertad. Legolas. El nombre Legolas se compone de dos elementos, Leg, que significa hoja en Sindarin, y Las, que significa verde en el mismo idioma. El nombre refleja la habilidad del personaje con el arco y las flechas, así como su conexión con la naturaleza y el bosque. Además de los nombres de los personajes, también se pueden encontrar símbolos y temas ocultos en la obra de Tolkien. Por ejemplo, la idea del viaje iniciático es un tema recurrente en la novela, que es un concepto que se encuentra en muchas tradiciones ocultas y esotéricas. En este tipo de viaje, el personaje principal debe enfrentar una serie de desafíos y pruebas para alcanzar una transformación espiritual y un mayor conocimiento de sí mismo. Otro ejemplo es el uso del número 7 en la novela, que se considera un número sagrado en muchas tradiciones esotéricas y ocultas. En El Señor de los Anillos,
Hay 7 anillos de poder y 7 miembros de la comunidad del anillo, y el número también se usa en otras partes de la historia. Además, la presencia de criaturas como los elfos, los enanos y los hobbits, que tienen habilidades sobrenaturales y una conexión con la naturaleza, también puede ser vista como un elemento oculto en la obra de Tolkien. Estas criaturas se asemejan a los seres mágicos y espirituales que se encuentran en muchas tradiciones ocultas y esotéricas. En El Señor de los Anillos, el anillo único es un objeto poderoso y maligno que simboliza el mal y la corrupción. Fue forjado por el oscuro señor Sauron para controlar y dominar a los pueblos libres de la Tierra Media, y aquellos que lo poseen son tentados por su poder y caen en la oscuridad. El anillo también representa la ambición humana y la lucha contra la tentación y la corrupción. En la novela, los personajes principales, como Frodo y Gandalf, tienen que resistir la tentación del poder del anillo y luchar contra la influencia maligna que ejerce sobre ellos. Además, el anillo simboliza la naturaleza cíclica de la historia y la lucha eterna entre el bien y el mal. En la novela, el anillo tiene una historia antigua y su maldad se extiende por generaciones, y su destrucción es vista como la clave para poner fin al ciclo de la oscuridad y la opresión. Desde una perspectiva gnóstica, la creación del mundo y de la humanidad es vista como el resultado de la obra de un Dios creador, al que se le llama el Demiurgo. Según los gnósticos, este Dios es un ser imperfecto y limitado, que crea un mundo imperfecto y aprisiona a las almas humanas en cuerpos físicos, lo que resulta en una existencia llena de sufrimiento y dolor. En la filosofía gnóstica, la liberación espiritual se alcanza a través del conocimiento y la comprensión de la verdadera naturaleza divina. Se cree que las almas humanas tienen una chispa divina que les permite conectarse con el verdadero Dios, que es considerado el Padre Celestial. Para los gnósticos, el conocimiento espiritual es esencial para la liberación del alma y la comprensión de la verdadera naturaleza del universo. En este contexto, Sauron podría ser visto como una representación del Demiurgo, el Dios imperfecto que crea y controla el mundo físico. El anillo único, que es una herramienta de control y poder utilizado por Sauron, podría ser visto como una metáfora del mundo físico y de las limitaciones que impone sobre el espíritu humano. El hecho de que Sauron busque controlar a todos los seres del mundo y mantenerlos en un estado de servidumbre puede ser interpretado como una representación de la fuerza del Demiurgo que busca controlar a la humanidad. En contraste, Frodo podría ser visto como un gnóstico que busca comprender la verdadera naturaleza divina y escapar del control del Demiurgo. Su viaje para destruir el anillo único podría ser interpretado como una búsqueda de la verdadera libertad espiritual y la liberación de la influencia del Demiurgo. En este sentido, el viaje de Frodo podría ser visto como una metáfora de la lucha humana para liberarse de la influencia del Demiurgo y comprender la verdadera naturaleza divina. El sacrificio de Frodo al dejar ir el anillo y su propio deseo de poder y control, simboliza la necesidad de renunciar a las falsas creencias y apegos materiales para alcanzar la libertad espiritual y comprender la verdadera naturaleza del universo. La obra de J.R.R. Tolkien ha tenido un impacto significativo en la cultura popular y ha sido objeto de diversas adaptaciones en cine, televisión y videojuegos. La trilogía cinematográfica de Peter Jackson, basada en El Señor de los Anillos, ganó 17 premios Oscar y se convirtió en una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Además, la obra de Tolkien ha influenciado a muchos escritores de fantasía, incluyendo a George R.R. Martin, autor de Juego de Tronos, y a Patrick Rothfuss, autor de El Nombre del Viento. El Señor de los Anillos se puede entender como una alegoría del viaje espiritual del individuo hacia la iluminación. Por ejemplo, los anillos de poder se pueden interpretar como símbolos de las ilusiones del mundo material que nos impiden alcanzar la verdadera realidad espiritual.
La búsqueda de Frodo para destruir el anillo único representa el viaje del individuo hacia la liberación de las ataduras del mundo material y hacia la realización de la verdadera naturaleza espiritual. Además, la figura de Gandalf se puede interpretar como un maestro espiritual que guía al individuo en su búsqueda de la verdad y la iluminación. La lucha contra el poder corrupto y oscuro de Sauron simboliza la lucha del individuo contra las fuerzas oscuras y negativas que existen en el mundo material. La presencia de la Comunidad del Anillo, que está formada por personajes de diferentes razas y habilidades, también puede ser vista como un símbolo de la necesidad de cooperación y unión en la búsqueda espiritual. Los nombres de los libros de El Señor de los Anillos tienen algunas referencias masónicas y mitológicas. Por ejemplo, las dos torres es una clara referencia a los pilares J y B, que son importantes en la masonería. El retorno del rey podría ser una referencia a la figura de Lucifer. También es posible encontrar referencias a la mitología nórdica en la obra de Tolkien. Por ejemplo, el personaje de Gandalf se basa en la figura del dios nórdico Odín, mientras que los elfos tienen similitudes con los dioses nórdicos de la mitología. Es importante tener en cuenta que Tolkien fue miembro de una sociedad literaria conocida como los Inklings, que incluía a otros escritores famosos como C.S. Lewis y Charles Williams. Esta sociedad estaba interesada en la mitología, la literatura y la filosofía, y es probable que las referencias masónicas y mitológicas en la obra de Tolkien hayan sido influenciadas por las discusiones y debates que tuvieron lugar en la sociedad de los Inklings. En la obra de El Señor de los Anillos, también se pueden observar algunas ideas masónicas sobre la unión de diferentes razas y culturas. En la Tierra Media, los diferentes pueblos y razas, como los elfos, enanos y hombres, se unen para luchar contra el mal común que amenaza a toda la Tierra Media. Además, también se puede ver una idea masónica de igualdad entre los diferentes pueblos y razas en la obra. A pesar de las diferencias culturales y físicas entre los diferentes personajes, todos son tratados de manera justa e igualitaria, y todos tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra el mal. También se puede ver la idea de que la unión hace la fuerza, que es una idea masónica común. Los diferentes pueblos y razas de la Tierra Media se unen para formar una alianza poderosa que es capaz de derrotar al malvado Sauron y a sus aliados. En resumen, la obra de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, está influenciada por el ocultismo y las prácticas y creencias ocultas. A lo largo de la novela, se pueden encontrar referencias a la alquimia, la astrología, la magia y otras disciplinas que se enfocan en lo sobrenatural o en la conexión entre lo físico y lo espiritual. Además, la presencia de criaturas con habilidades sobrenaturales y una conexión con la naturaleza también sugiere una influencia oculta. Aunque Tolkien no se consideraba a sí mismo un ocultista, su obra puede ser vista como una exploración de temas y conceptos importantes en el ocultismo y la literatura medieval que lo influenció. Gracias por ver este video. Si te ha gustado lo que has visto y quieres apoyar nuestro canal, asegúrate de suscribirte, darle a me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Al suscribirte, recibirás notificaciones de nuestros nuevos videos y podrás ser parte de nuestra comunidad en crecimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.